colombianos. La cifra generó el descontento de los trabajadores. Tenemos reportes en vivo para desarrollar esta información. Primero nos conectamos con Andrea Restrepo para que nos recuerde, Andrea, los detalles y de cuánto es el incremento. Así es, Mónica, el incremento es del 7%, lo que representa unos 45.000 pesos adicionales en el salario mínimo legal vigente que comenzará a regir a partir de este próximo 1 de enero de 2016. La medida es adoptada por el gobierno nacional luego de que no se llegara a ningún acuerdo por parte de sindicalistas y representantes de los empresarios. Esto en las reuniones que han sostenido desde principios de este mes de diciembre. Aquí el reporte. El salario mínimo tendrá un incremento del 7% para el 2016, así lo anunció en su cuenta de Twitter el ministro de Trabajo Luis Eduardo Garzón. Con este aumento, el salario mínimo pasará de 644.336 pesos a 689.454 pesos, lo que representa un incremento de 45.104 pesos. Por otro lado, el subsidio de transporte subió un 5%, de 74.000 pesos a 77.700 pesos. Pero, ¿qué opinan los ciudadanos de este aumento? Me encantaría invitar a los presidentes de los gremios, a la administración nacional, que se dedicara, hiciera el ejercicio de vivir con un salario mínimo, como vive cualquier trabajador, a ver si es capaz de soportarle. Creo que es un poco bajo. Y aún teniendo en cuenta que pues van a haber aumentos que se tienen programados en la reforma tributaria, quizás está un poco escaso para, pues digamos, sobre todo para la gente que vive con un salario mínimo o incluso por debajo. Es más lo que gastamos mensualmente que lo que ganamos, pues no es lo esperado. El decreto con el incremento será firmado esta tarde. Los representantes de las distintas confederaciones de trabajadores han manifestado su descontento, aseguran que esta medida no representa el llamado de los trabajadores, además tomando en cuenta que este salario mínimo va a hacer referencia para el pago de multas y de otras sanciones del gobierno a partir de los próximos días. Andrea, gracias. Es Andrea Restrepo. Y entre tanto, hay una protesta en contra de este aumento del salario mínimo. Una manifestación que se cumple en una de las sedes del Ministerio de Trabajo en el centro de Bogotá, donde se encuentra Juan David Laverde. Juan, ¿quiénes están en la protesta? Buenas tardes. Protestan algunos voceros de las centrales obreras, quienes consideran que el 7% de aumento en el salario mínimo es una cifra bastante inferior, bastante menor a la que ellos estaban reclamando. Ellos solicitaban un aumento de cerca del 10%, algo así como 65.000 pesos. Apenas el gobierno nacional autorizó cerca de 45.000 pesos. Hablamos con algunos de los voceros de las centrales obreras y esto fue lo que nos dijeron. La canasta familiar, según el DANE, subió el 12% en el 2015. No hay aumento, hay una reducción del 5%. Los que trabajan y ganan un salario mínimo o menos de un salario mínimo gastan el 80% de su ingreso en alimentos. Vamos a perder poder adquisitivo y que con un salario de 689.000 pesos no va a poder satisfacer las necesidades básicas los trabajadores más pobres de este país. ¿Y cuál es el comparativo del salario mínimo de Colombia con respecto a la región? Brasil, $236, Perú, $266, Ecuador, $354 y Colombia, $222. Y un dato de cierre, cerca de 8 millones de trabajadores ni siquiera reciben el salario mínimo en Colombia. Desde el centro de Bogotá, Juan David Laverde, Noticias Caracol.